Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal El Librero de Reina. Hoy te tengo una plática, no un libro, pero vamos a hablar de libros. Te tengo una plática con el tema titulado La lectura ha producido muchos santos. No te vayas, está muy interesante y quédate en este canal de YouTube El Librero de Reina. Comencemos. Desde que existió la escritura, la lectura formó parte importantísima de la vida del ser humano, porque es un medio de comunicación y transmisión de conocimientos. El hombre, a lo largo de la historia, ha tratado de dejar su experiencia de vida para sus futuras generaciones, como pinturas rupestres, códices, papiros y también escritos antiguos, dejando un legado de conocimientos que en la actualidad nos siguen ayudando. También en el mundo espiritual tenemos un gran legado de nuestro Dios. Sí, la Sagrada Biblia, donde podemos leer que hay un Dios que nos creó y que nos ama con amor eterno y está con nosotros siempre. Tenemos este libro maravilloso que se llama la Sagrada Biblia. En la Sagrada Biblia, que es un compendio de libros, tenemos cartas de los primeros cristianos donde nos dejaron una enseñanza, nos comparten los acontecimientos y persecuciones recibidas por causa del Evangelio, o sea, un seguimiento a Cristo. El cómo podemos ver, hicieron ellos vida el Evangelio. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, le dice estas palabras que yo te quiero compartir. En el capítulo 4, versículo 12 y 13 dice, predica y enseña estas cosas, que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra y en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Palabra de Dios. Fíjense cómo recomienda San Pablo a Timoteo aplicarse a la lectura. Nótese la palabra que emplea atiende o aplícate, es decir, que por mucho que fueran los cuidados que le exigieran sus ovejas, Timoteo era obispo. Quería San Pablo que se dedicara a la lectura de lecturas santas, no como de pasada o por breve tiempo, sino aplicándose expresamente a ella con determinación. La lectura amplía nuestro horizonte, alimenta nuestro espíritu y nos ayuda a ponerle palabras a nuestro mundo interior. Muchas veces no sabemos cómo expresar, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro interior. Pues bueno, la lectura eso nos ayuda. Pero ojo, o sea, no cualquier lectura. Aquí estamos hablando de una lectura espiritual. Contamos con un espíritu. Todos los que sabemos que tenemos un espíritu, al igual que el cuerpo, lo tenemos que alimentar, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que también tienes que alimentar tu espíritu, tenemos que elegir buenas lecturas que nos ayuden a nuestro interior. La lectura es muy buena, ¿verdad? ¿Y por qué no se lee? Porque si la lectura es una herramienta tan buena, actualmente mucha gente no lee. La lectura se ha dejado al olvido y como cosa antigua tendríamos que volver a esto porque nos hace mucho bien. En nuestra actualidad estamos saturados de información basura y no lo podemos negar. Desde que abres tu celular, ¿verdad? Ahí podemos ver cuánta basura y nos puede llevar horas ver los memes, ver videos que no nos ayudan en mucho. Y de hecho, todo esto nos desvía de nuestro objetivo y nuestro avance espiritual. El hábito de la lectura lo vamos dejando para después y después se nos hace aburrido y hasta nos dormimos. Nos queremos aplicar y ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos, ¿no? En el caminar espiritual es muy importante la lectura y meditación, iniciando con la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, que últimamente no podemos negarlo, pero la tenemos empolvada o arrumbada, o de la palabra de Dios solo escuchamos en la misa los domingos,
Pero si es la palabra de Dios, ¿por qué no leemos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, aunque sean unos versículos? Para todo católico que está llamado a la santidad, la lectura asidua es un pilar importantísimo en nuestra vida, porque el llenarse de palabras que alimentan el espíritu y nuestra fe, podemos nosotros responder al llamado de Dios y realizar el plan que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, siempre tendremos buenos deseos, pero no se llevarán a cabo nunca. Y no caminaremos a la santidad que somos todos llamados. Tan necesaria quizá como la oración es la lectura para la vida espiritual. Escribe San Bernardo, la lectura espiritual nos prepara para la oración y para la práctica de las virtudes. Y luego añade, a modo de conclusión, la lectura y la oración son las armas con que se vence al demonio y se conquista el cielo. Pues sí, este San Bernardo nos ayuda y nos alienta a la práctica de lecturas espirituales. Muchísimos santos, y me atrevo a afirmar que casi todos, yo creo que no existe ninguno, que no haya leído un libro que le haya empujado a acercarse más a Dios. Uno o varios libros o algún escrito o alguna lectura les ayudó muchísimo a su caminar hacia la santidad. Por ejemplo, les quiero compartir Conchita Cabrera de Armida. Como la Biblia no estaba accesible en esa época, estamos hablando de 1890 a 1920, y las misas las daban en latín. Contó en el libro bueno, en su cuenta de conciencia, contando sobre el libro Imitación de Cristo de Kempis, que le ayudó también en su vida espiritual. Esta mística mexicana escribió en su biografía que cuando el esposo, o sea, Francisco Armida, la cortejaba, le regalaba oraciones y versos piadosos, y que también le obsequió el Kempis en un estuchito hermoso, o sea, la imitación de Cristo, que por cierto lo tengo en el grupo de Facebook, quien lo quiera descargar. También cuenta que su esposo le tenía mucho miedo a la muerte, y leyendo este libro, a menudo le salía este capítulo, pero finalmente para morir hizo confesión general y su miedo a la muerte se cambió en un perfecto abandono a la divina voluntad. Entonces nosotros como santos en entrenamiento debemos de leer libros católicos que aumentan nuestra fe para llegar a la meta que es la santidad. Dice San Alfonso María de Ligorio, tan grande es el provecho que causan los libros buenos, cuanto es más grande el daño que causan los libros malos, así como aquellos han sido con frecuencia causa de conversión de muchos pecadores, así estos causan la ruina de muchos jóvenes. La lectura de provecho mantiene sana nuestra mente. Necesitamos eliminar lecturas banales que nos distraen y perturban, como chismes, lecturas fantasiosas, eróticas. Saber elegir una buena lectura espiritual es importantísimo. Si nosotros no sabemos discernir, nos enganchamos en cualquier. Un ejemplo, San Agustín, como buen orador, como ustedes ya saben, y si no les recomiendo ver la película o el libro de las confesiones, también leyó basura, y él nos explica en sus libros cómo se alimentó de basura, ¿verdad? Pero su vida seguía siendo sin sentido con este tipo de lecturas basura. Vivía lleno de placeres y vanidades. En su interior buscaba la verdad hasta que se topó con ella a través de una lectura. Cuando estaba devastado por el vacío interior, San Agustín escuchó una voz que repetía, Tolé et lege, que quiere decir, levántate y lee. Y abrió el Evangelio en un pasaje que cambió el curso de su vida y de la civilización cristiana, y ahora nosotros nos sigue enriqueciendo sus escritos como fuente de fe católica. Una lectura le cambió su vida y alcanzó la santidad, todos a estos que estoy mencionando, ¿verdad? Por ejemplo, también San Antonio, el fundador del moniquismo o monasterios,
Se convirtió tanto con la historia del Evangelio del joven rico que siguió el mandato de vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Sin su obediencia a la palabra, quién sabe si el cristianismo podría haber sobrevivido al ataque de la invasión bárbara. Él dejó y se despojó de su riqueza para caminar en la santidad. La parábola del joven rico le marcó su vida y también ahora es San Antonio de Padua. O sea, podía ni pasar a la historia, simplemente no hubiésemos sabido que existía, pero gracias a esta lectura del Evangelio, pues ahora lo llamamos San Antonio de Padua. Otro comentario sobre San Ignacio de Loyola. Quien no conozca o quien no ha recibido de sus retiros una ayuda de San Ignacio de Loyola. Bueno, San Ignacio, recuperándose de graves heridas en la batalla, se inspiró en leer la vida de santos. San Ignacio tenía un amor por la ficción. Cuando se encontró fuera de peligro, pidió algunas novelas románticas para pasar el tiempo. En esa casa no había ningún libro de ese tipo. Le dijeron, en cambio, bueno, La vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia y el Cartujo, y otro libro llamado Las flores de los santos, ambos en español. Al leer estos libros con frecuencia, comenzó a sentir amor por las cosas espirituales. Cambió radicalmente su vida y finalmente fundó los jesuitas, que se convirtieron en las grandes campeones en la Reforma Católica. Ahora ellos tienen escuelas, universidades, llevan el Evangelio en los lugares más recónditos del mundo. Por ejemplo, en Japón, donde en esa ciudad pues no es católica o no ese país, ¿verdad? Tienen una universidad, dan ejercicios espirituales donde encuentran a Dios en tu corazón y te enseñan el discernimiento espiritual. De hecho, yo quiero compartirles que yo he estado en un retiro de esos y es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso, se los recomiendo. Ellos tienen un voto de obediencia al Papa donde los mandan, ellos van a predicar, que sería si San Ignacio no hubiera leído ese libro. Por ejemplo, el libro que él leyó, que se llama Las flores de los santos, pues son muchas historias de los santos que se acercaron a Dios. Entonces, como este libro, pues le ayudó a ser una persona firme y seguir incondicionalmente a Dios. Y ahora conocemos esta compañía de Jesús, fundada por San Ignacio. Ayuda muchísimo reservar un tiempo en tu día y alejando de las distracciones, que tú digas, bueno, a la lectura le voy a brindar, no sé, una hora, media hora. Si de plano tú dices, Reina, es que yo trabajo todo el día, no puedo, pues inicia con 10, 15 minutos con el fin de leer libros que aumenten nuestro conocimiento y comprensión de la fe. Podemos ponernos como meta leer al menos 3 libros al año. Así podemos iniciar. Yo recuerdo que cuando inicié me quedaba dormida y era tanta la desesperación que leía en las últimas hojas en vez de iniciar, ¿verdad? Pero la perseverancia y la determinación nos ayuda a después amar más y alimentarnos de la vida de libros espirituales. Y si ya tienes el hábito de la lectura espiritual, de verdad te felicito, de verdad felicidades. Y si aún no cuentas con ello, te invito a que inicies con un libro sencillo y básico, como las colecciones. Tenemos colecciones católicas de libros de santos que puedes iniciar con eso. Si no, igual me puedes escribir y yo te recomiendo qué libros puedes iniciar. Cada vez que termines o que terminas tú un libro espiritual, el alma lo agradece y el alma te pide más porque es alimento para el alma. Te sientes satisfecho, te sientes con un conocimiento espiritual que te llena ese interior que nadie puede entrar más que Dios y tú. Entonces, quieres leer otro libro y quieres leer otro libro.
Yo tuve la fortuna de contar con un sacerdote que me ayudó a crear el hábito de la lectura espiritual, porque yo solo tenía, como les decía, muchas ganas, pero me quedaba dormida y nomás tenía buenas intenciones. Él me prestó, muy inteligente, él me prestó un libro que sabía que me iba a enganchar con él. Me decía que lo leyera, que me iba a hacer preguntas y que se lo devolviera. Entonces me ayudó a poder como enamorarme de cierto tipo de lecturas y después yo ya adquirí ese hábito y ya empecé a seleccionar qué tipo de lecturas podía continuar, que al principio algunas lecturas se me hacían aburridas y ahora las puedo leer y entender con facilidad, ¿verdad? Yo antes era muy floja, yo decía nomás con dibujitos y para no, pues no, ahora sí puedo decir que voy encaminada y no por una facilidad que yo tenía, sino por aplicarme en la lectura. Aún así que me aburriera al principio, pero después ya empieza tu alma a percibir lo que es bueno para el alma. Me dijo mi guía espiritual, el que me ayudó a tener el hábito a la lectura. Yo le dije, ¿cómo puedes saber las lecturas que a mí me gustan? Y me dijo, Reina, cuando alimentas el alma, el Espíritu Santo te guía para saber qué lectura quiere que leas. Entonces es un movimiento espiritual, por eso les digo que les va a nutrir en su interior. Y sí, sí es verdad, ahora compro libros y sé que es un buen libro para mi etapa que estoy viviendo y pues así me ayuda a continuar con la lectura, ¿verdad? Después de esto, les quiero comentar que por eso realicé este canal de El Librero de Reina, porque yo me metí en internet y yo decía, yo quisiera que me recomendaran libros, pero libros que me gustaran a mí, libros que me llamaran la atención. Y yo al entrar a internet veía puros libros mundanos, puros libros pues que no eran espirituales, muchos algunos protestantes y casi nada de católicos. Entonces yo inicié con este canal pues para recomendar algunos libros católicos que poco hay de recomendación, o sea, hay mucho libro, pero poca gente te habla de esos libros. Entonces por eso se abrió este canal. A raíz de todo esto, pues abrí este canal y también el grupo de Facebook. Me pueden encontrar como El Librero de Reina, donde ahí compartimos algunos libros en PDF por quien quiera entrar a este grupo, ¿verdad? Desgraciadamente a los libros católicos no se les da la importancia que se tiene y se ignora. Tiene una riqueza espiritual imaginable, son vidas transformadas por Dios que comparten su testimonio. La Biblia que tenemos a la mano es la primera que debemos de leer, contienen historias fascinantes, donde Dios se manifiesta y nos dice que siempre busca nuestro rostro. Desde la antigüedad viene para salvarnos y darnos vida y vida en abundancia. Nos creó para estar con Él en su reino. Es una carta de amor, pero de amor verdadero y eterno. La Biblia, el libro más citado en la historia, debe convertirse en nuestro libro favorito para ser leído y meditado durante al menos unos minutos cada día. El Papa Francisco regaló el Nuevo Testamento de bolsillo en la Plaza de San Pedro porque todos tenemos que acudir diariamente a él. Debido a que el Espíritu Santo trabajó a través de múltiples autores humanos usando muchas formas literarias en la Biblia, necesitamos confiar en la Iglesia de Cristo para guiarnos a la interpretación correcta, que en otro libro que les voy a recomendar, pues, y que debemos de tener y que todo católico debe de tener, el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. ¿Por qué? Porque una persona que no está guiada por el Espíritu Santo puede interpretar la Biblia a su modo y a su antojo. Entonces necesitamos, para que sea una sola iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Otro libro que les tengo preparado. Sí, este catecismo contiene la explicación de la doctrina de la fe. Decimos tener dudas de esto o de aquello, pero no recurrimos a él. Ahí está la explicación y la base. Un católico tiene que tener el catecismo en su cabecera para compartir la buena nueva
correctamente, no a mi antojo, no como yo lo considero. Por eso te aconsejo trabajar solo en un libro a la vez, leer de principio a fin, de tal vez tomando notas, resaltando puntos particularmente llamativos que luego podrán ser llevados a la oración o a la dirección espiritual. Los frutos de una buena lectura espiritual debemos ser la oración, la abnegación y un deseo cada vez mayor de llevar a la familia el evangelio, a los amigos y a la cultura. Es muy importante llevar el evangelio a esta cultura. Necesitamos inculturizar al mundo, o sea, en esa nueva cultura que se aleja cada vez de Dios, introducir a Cristo nuevamente en nuestra vida, llevarla y meterla a la cultura que necesita de mucho a Dios. Decía Juan Pablo II, según la carta encíclica Misión Redentora de 1990, la inculturación es un cambio lento que acompaña toda la vida misionera y requiere la aportación de los diversos colaboradores de la misión de gentes de las comunidades cristianas a medida que se desarrollan, la de los pastores que tienen la responsabilidad de discernir y fomentar su actuación. Tantos autores que podemos ver como Juan Pablo II, como Santos, Concepción Cabrera de Armida, una autora de tantos libros en secreto porque no ponía su nombre, no firmaba sus libros, pero tantos santos que podemos mencionar que dejaron escrito su comunicación con Dios y cómo se entregaron a Dios, la Sagrada Biblia. No podemos dejar atrás que tenemos que nosotros también leer y que tomar la decisión de adquirir este hábito de la lectura espiritual. Y aclaro espiritual porque podemos tener hábitos de novelas, de cosas mundanas, y la digo mundano porque es del mundo, o sea, tampoco pongamos esa palabra como mal, pero realmente es del mundo. Un libro espiritual, pues es espiritual, ¿verdad? Tomar la decisión de tomar ya en forma un hábito de lectura espiritual. Yo te puedo recomendar muchos, pues bueno, esta es mi sugerencia para ti, el por qué si tienes, si deseas ser santo, tomar libros que te impulsen a seguir el camino hacia Jesús y no conformarte con tan poco, sino realmente buscar la santidad. Me despido de ti, Reina Rodríguez, de la ciudad de León, Guanajuato. Y pues si te gustó aunque esté largo, comparte este video y dame me gusta si te agrada, y escríbeme si necesitas algo o un comentario. Gracias, nos vemos, bye bye.